Buenas noches, amados hermanos de la Iglesia Jesucristo de la Respuesta. De nuevo es un gusto poder saludarles, hermanos, y estar en sus casas a través de este pequeño video en donde, como dice aquí atrás en el pizarrón, vamos a empezar a estudiar el libro de Hechos, ahora en los miércoles, y les invitamos a que pues estén pendientes de las clases. Este estudio se va a basar en este libro que se llama Exploremos el libro de Hechos. Dice un significativo viaje de descubrimiento a través del libro de los Hechos. Este libro fue escrito por Roberto Simmons y es de la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos. Este tipo de libros se utilizan mucho en una licenciatura que se imparte en el Seminario Internacional de Miami. Así es que estudiar este tipo de materiales también nos pone en un ámbito pues de nivel académico teológico adecuado para nuestra iglesia. Por eso es que me gusta utilizar este tipo de materiales porque hablan de manera sencilla, pero también a la vez profunda sobre los temas que abarcan en estos libros. Por ejemplo, hemos estudiado cómo interpretar la Biblia, el Dios que adoramos, introducción a los 4 evangelios. También estudiamos el plan de Dios en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a empezar a estudiar este material que se llama Exploremos Hechos. Entonces, les invito, amados hermanos, a que allá en casa hagamos una oración. Padre eterno, bendito Dios de amor, gracias, Padre, por las oportunidades que nos das de poder seguir aprendiendo más y más sobre tu palabra. Y ahora que vamos a iniciar este estudio del libro de los Hechos, te rogamos, Señor, que todo tu pueblo, toda tu iglesia, Señor de Jesucristo, es la respuesta, podamos participar activamente de este estudio y poder aprender cosas maravillosas, asombrosas que has preparado para nosotros. Por eso suplicamos la dirección de tu Espíritu Santo para este tiempo de estudio. Que seas tú dirigiéndonos, Señor, en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como a manera de introducción, el día de hoy vamos a ver una pequeña información introductoria al libro de Hechos. Hay mucha información introductoria, pero hoy solamente vamos a ver una parte. Y vamos a empezar. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Lucas fue un compañero del apóstol Pablo y, como les dice en la carta a los Colosenses, tenía una profesión. Lucas era médico. Lucas era médico y pues sirva este momento para dar un reconocimiento a todos los médicos que están haciendo un esfuerzo muy loable, heroico para atender a todos los pacientes que están infectados por el coronavirus SARS-CoV-2. Entonces, Lucas fue un compañero fiel del apóstol Pablo. Lo acompañó en diferentes viajes. Prácticamente podemos entender a la luz del libro de Hechos que Lucas acompañó siempre al apóstol Pablo en todos sus recorridos. Y lo podemos entender así porque en la narración del libro de Hechos encontramos expresiones como fuimos, viajamos, nosotros. Es decir, el autor se incluye en la historia que se está narrando. Y este libro de Lucas, este libro de Hechos, ¿verdad?, fue escrito en el año 62 después de Cristo. Año 62 después de Cristo. Y forma parte entonces de lo que se conoce como la obra lucana.
¿En qué consiste la obra de Lucas? Pues en el Evangelio. El tomo 2 sería el libro de Hechos. Y ambos materiales, ambos libros, fueron dirigidos a un personaje que se llamaba Teófilo. Cuando nosotros buscamos en el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo 1, vamos a encontrar la siguiente información. Dice en Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, para que lo busquen allá en casa. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. En este párrafo vemos, en primer lugar, que el autor de Lucas es un investigador meticuloso, cuidadoso, que ha hecho una labor extraordinaria para recabar la información que es útil para ponerla en orden, ¿sí? De tal manera que las personas cuando leyeran Teófilo y las demás personas cuando leyeran el Evangelio de Lucas, le quedara claro el mensaje que quería transmitir. Y es que Lucas en su Evangelio muestra a Jesús como el Hijo del Hombre que ha llegado al mundo y que favorece, es cercano, es misericordioso a la humanidad y en especial para aquellas personas que han sido segregadas en la sociedad. Especialmente este Evangelio resalta la importancia de los enfermos, de los pobres, de los niños, de las mujeres, que en aquella sociedad pues no eran valorados como se debe. Entonces les dice el evangelista Lucas a Teófilo, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas a ti, oh excelentísimo Teófilo. Vemos entonces que el destinatario inicial del Evangelio era una persona que bien podría tener un cargo importante en su sociedad. Por eso se le destaca con la palabra excelentísimo. Pero también podemos hacer una alegoría sobre esto. Teófilo significa amante de Dios, el que ama a Dios. Bueno, pues entonces el Evangelio de Lucas y también el libro de Hechos, como están dirigidos a Teófilo, entonces están dirigidos a los que somos amantes de Dios, los que amamos a Dios. Y eso, ¿verdad? Me pareció interesante compartírselo. Ahora veamos cómo dicen Hechos capítulo 1, versículo 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables,
apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vean entonces cómo el autor de Hechos, ¿verdad? Hace con un relato donde dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar desde su ministerio, inicio de su ministerio, hasta que fue ascendido a los cielos. Y ahora el objetivo o el tema que continúa la historia en el libro de los Hechos es la obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva y a través de los apóstoles. ¿Cuál es la obra que el Espíritu Santo hacía en la iglesia, en los primeros creyentes? Y la que el Espíritu Santo hacía a través de los apóstoles. El reino de Dios se proclama desde Jerusalén a todo el mundo y concluye en Roma, así el relato en Hechos, que es la capital del Imperio Romano. Digamos que en nuestras Biblias tradicionalmente se pone Hechos de los Apóstoles porque se enfatiza mucho en la labor, en los milagros, en las predicaciones, los viajes que los apóstoles hicieron, especialmente Pedro y Pablo. Entonces les comentaba que en el libro de Hechos se hace énfasis en la proclamación del reino de Dios en el mundo. Y por eso se hace más énfasis en el apóstol Pablo, porque ahí se narran los viajes evangelísticos misioneros del apóstol Pablo, aunque también vamos a ver a lo largo del libro de los Hechos que cuando Pablo llegó a varias comunidades ya habían cristianos creyentes, es decir, no siempre a los lugares donde llegó el apóstol Pablo inició desde cero la obra, sino que habían ya cristianos que estaban practicando la fe en Jesucristo y que muy probablemente la habían aprendido por los que les habían compartido. Recordarán ustedes que mucha gente estaba en la ciudad de Jerusalén cuando vino el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, y habían personas de diferentes áreas del mundo y ellos pues llevaron el mensaje de salvación. Entonces sí habían lugares donde habían cristianos cuando el apóstol Pablo llegó. No perdamos de vista entonces esto, que aunque se le llama Hechos de los Apóstoles, podríamos decir que se trata de los hechos del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo estaba obrando. Y el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, pues fue enviado por el Padre, fue enviado por el Padre a través de Cristo. Entonces, digamos que en el libro de Lucas se narra la obra de Cristo, y en el libro de Hechos se continúa narrando la obra de Cristo, pero a través del Espíritu Santo, que es su Espíritu. Entonces, la iglesia primitiva fue tocada en su corazón para que creyesen primero y después para actuar y vivir conforme al Evangelio de Jesucristo, recordando aquella expresión del Señor Jesús, que el Espíritu Santo les hará recordar todas las cosas y les enseñará todas las cosas. Entonces la obra del Espíritu Santo es primordial para nuestras vidas, es necesaria. No puede haber un cristianismo verdadero sin la obra del Espíritu Santo. Es más, fue el Espíritu Santo quien inspiró las Sagradas Escrituras, como dice allá en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios.
Y entonces el Espíritu Santo que instruyó a los autores a escribir la palabra de Dios en diferentes tiempos. Y sin duda había inspirado también al médico Lucas para que escribiera el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Brevemente vamos a ver aquí una línea de tiempo, espero que la logren distinguir allá en casa. En esta línea de tiempo tengo señalado el año 0 y el año 60 al 62, que es cuando el apóstol Pablo estuvo en Roma, y en esta fecha es donde termina la historia que se relata en el libro de los Hechos. Entonces veamos cómo el Señor Jesús no nace en el año 0 porque hay un ajuste en las fechas. Más bien Jesús se calcula que nació entre el año 4 y 6 antes de nuestra era. Ahí fue el nacimiento del Señor Jesús. Y muy probablemente cercano al año 30 después, ahora sí de nuestra era, que se conoce después del nacimiento de Cristo, después de Cristo, es cuando Cristo es crucificado. ¿Sí? Y entonces, pues después de su crucifixión, sabemos de su resurrección y también de su ascensión 40 días después de su resurrección. ¿Sí? Acuérdense que el Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo, es al día 50 después de la Pascua, 50 días después. Entonces, por eso se le llama Pentecostés, o la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las cosechas. En este año, digamos, que aproximadamente en el año 30, es cuando el Espíritu Santo desciende al mundo, en especial, específicamente a la iglesia de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, estando reunidos en oración, aproximadamente como 120 personas, el Espíritu Santo llegó al mundo y se manifestó a través de lenguas de fuego. Y esa historia la vamos a ver después. Muy bien, pues más o menos en el año 31 o 32 fue cuando el diácono Esteban es martirizado y lapidado. ¿Se acuerdan que le tiraron piedras? Esa historia también es interesante que la puedan repasar. Más adelante vamos a ver que en el año 44 de nuestra era murió Herodes Agripa I. Hubieron varios Herodes. Y en la siguiente clase vamos a ver los Herodes que hubieron y qué hicieron cada uno de ellos. Herodes Agripa I fue uno de los Herodes, ¿verdad?, que murió porque no dio gloria a Dios y se lo comieron los gusanos. Eso fue en el año 44. Entonces, 44 al 47 se llama por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús o seguidores del camino. ¿En dónde fue eso? En Antioquía. Pero también en ese periodo hubo una gran hambre en Jerusalén. Eso es importante dentro del contexto histórico del libro de Hechos. Y en esa fecha inicia su viaje Pablo y Bernabé. Se fueron a Chipre. Otra fecha también interesante es del 52 al 57. Pablo hace un viaje, ¿verdad?, a Éfeso, a Troas y a Corinto. En el año 57 al 59, Pablo es encarcelado en Cesarea, y del 60 al 62, se narra la vida de Pablo en Roma. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, el Evangelio de Lucas entonces prácticamente nos está narrando desde el nacimiento de Jesús hasta su ascensión. Esto nos lo narra el Evangelio de Lucas. Aproximadamente 33, 34 años. Y el libro de Hechos pues abarca prácticamente desde el año 30 hasta el año 62, otros 32 años más o menos. Son las dos. En total se abarca más de 64 años de historia entre los dos libros. Bueno, pues a grandes rasgos esta es la primera introducción al Evangelio, más bien al libro de Hechos.
y forman parte, decíamos, de la obra de Lucas, que comprende el tomo 1, Evangelio de Lucas, tomo 2, el libro de Hechos. Ambos fueron dirigidos a Teófilo, y aquí está, digamos, el tema central del libro de Hechos. Hay muchas fechas acá importantes que omití por tamaño del pizarrón, no me alcanza. Y yo espero que esto que puse lo puedan ver allá en casa y tomar nota en sus libretas. Yo les pido de favor que abran su libreta, compren una libreta de esas de 100 hojas y vayan tomando notas para que en el futuro, cuando ustedes quieran hacer una predicación, tengan información para alimentar sus meditaciones que hagan o sus predicaciones. A continuación quiero hacer una breve reflexión sobre este pasaje que leí de Hechos capítulo 1 del 1 al 5. Hechos capítulo 1 del 1 al 5. En estos breves versículos introductorios al libro de Hechos, Lucas quiere mostrar al mundo la vida maravillosa, su trayectoria incomparable de vida que Jesús tuvo. Y vemos en estos versículos que él primero inicia diciendo que Jesús, desde que nació hasta su ascensión a los cielos, cumplió con un ministerio. Y vemos entonces en estos versículos que él quiere enfatizar la incansable vida de misión de Jesús, pero también que esta vida de Jesús es íntegra en su visión y eso es certera en su comisión. Tres cosas: la incansable vida de misión, su íntegra vida en su visión y la certeza de su comisión. Tres cosas muy interesantes que podemos escuchar o podemos leer y entender en estos pasajes. Entonces, Jesús era incansable. Dice, comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Entonces, recordamos aquel versículo muy interesante que dice que él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Porque había una correspondencia entre lo que Jesús predicaba y lo que Jesús vivía. Y este es un desafío para nosotros. Lo que nosotros decimos creer, nosotros lo tenemos que vivir. Vemos en la historia de Jesús que cuando él inicia su ministerio con el bautismo de Juan, después fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y después de 40 días, después de experimentar la tentación del diablo y Satanás y haber vencido todo, el Señor Jesús inicia una incansable trayectoria de vida que tenía por objetivo cumplir con una misión. La misión es a lo que él se dedicaba a hacer. Lo que él se dedicaba a hacer, a predicar el reino de los cielos. Y decía él en sus inicios de su ministerio, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y era su objetivo, que las personas se arrepintieran de sus pecados, que hicieran frutos dignos de arrepentimiento y que buscaran a Dios y llevarlos al Padre como ovejas del buen pastor. Ninguna de las que han sido elegidas desde antes de la fundación del mundo se perdería. Y él entonces, con el objetivo de que las personas entendieran, hizo muchos milagros y muchos creyeron en él por los milagros. Pero más importantemente,
son las enseñanzas. Digamos que los milagros son una obra de misericordia que alivia el dolor de las personas, o son señales prodigiosas que muestran la divinidad de Jesús. Pero las enseñanzas es lo que debe de quedar en el corazón de las personas. Es lo que debemos de vivir como hijos de Dios. Y sus enseñanzas son poderosas. Como decíamos en el domingo, Jesús, varón poderoso en obra y poderoso en palabras. Entonces, su ministerio del Señor Jesús nunca fue interrumpido por nada. Porque aún en la cruz, cuando Él muere y va a la tumba y resucita hasta el tercer día, digamos que en esa pequeña pausa, pues Jesús continúa haciendo su obra, ¿verdad? Porque era una obra completa y redentora. Él visitó la tumba, sufrió la muerte para que nosotros no experimentásemos la muerte eterna. Inmediatamente después de su resurrección, Jesús no se quedó sentado a ver qué pasaba, sino que en esos 40 días se siguió mostrando a sus discípulos para que ellos se convencieran de la resurrección y pudieran convencer a otros de que la resurrección es posible. Y no solamente se mostró, sino que también hizo milagros. Allá también vamos a encontrar en los evangelios una pesca milagrosa. Y vamos a encontrar también que Jesús les siguió enseñando de las Escrituras y les dio mandamientos a sus discípulos. Es decir, específicamente les dijo lo que deberían de hacer. No dejó a la deriva a los discípulos, a ver qué hacían ahora, ya resucité, ya me aparecí, ya, sino que ahora tomen la iniciativa ustedes y hagan. No, Jesús específicamente les ordenó qué hacer. Tuvo una vida incansable en su misión, es decir, lo que vino a hacer, lo cumplió. Pero también era íntegro en su visión, es decir, lo que quería que la iglesia llegase a hacer. Y él quería que su iglesia sea pura y sin mancha. Por eso murió en la cruz, para que la iglesia fuera limpiada de todos sus pecados y sea una iglesia con una esposa sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero también Jesús dio mandatos específicos para los discípulos. Uno de esos mandatos fue que deberían de permanecer en Jerusalén hasta que llegase la promesa del Padre, es decir, del Espíritu Santo. En Lucas 24:49 dijo: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y esa era la promesa del Espíritu Santo. Y los apóstoles debían de permanecer en Jerusalén hasta que llegase esa promesa. Y los discípulos, estando allá juntos, vemos en los versículos más adelante, en el capítulo 2, que tenían una actitud positiva. No solamente estaban encerrados en el aposento alto, platicando de varias cosas, sino que estaban unánimes en oración y ruego. Y eso es interesante porque hoy día que estamos confinados en nuestra casa, como familia deberíamos estar unánimes en oración y ruego. Y los discípulos pues recibieron esta orden. Pero también se les dijo, como vamos a ver más adelante, que cuando recibiesen el Espíritu Santo, ellos serían testigos de Jesucristo en Jerusalén, en Judea, que es el territorio donde está Jerusalén, en Samaria, que es un territorio vecino, ¿sí? En Galilea, más lejos, y dice, y hasta lo último de la tierra. Y ese fue el mandamiento. Entonces, había una certera comisión. Jesús no se equivocó en la comisión que les dio a los discípulos, ir y hacer discípulos
y enseñándoles todas las cosas y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuándo iban a hacer esto ellos? Cuando fueran bautizados con el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo vendría a ellos y serían llenados del poder de Dios, porque nada podemos hacer si no es con el poder de Dios. Y aquellos discípulos recibieron el poder de Dios. El poder es esa energía, viene del dínamos, como dinamita. Hay una energía almacenada que cuando le prendes la mecha a la dinamita, esta explota, ¿verdad? Y así es el poder que nosotros hemos recibido de Dios. Tenemos el poder dentro de nosotros, pero necesitamos que ese fuego sea prendido para que el poder que está en nosotros se manifieste y se revele. Y los discípulos lo recibieron el poder de lo alto y usaron bien ese poder. Ahora nosotros como discípulos de Cristo, que también tenemos el mismo poder, lo podemos usar correctamente para dar gloria y honra a Dios y para expandir el reino de Dios en el mundo donde nosotros nos desenvolvemos. Que así sea nuestra vida, amados hermanos. Yo les pido allá en casa que concluyan con su oración y estemos siempre en comunión con nuestro Dios. El Señor nos bendiga, amados hermanos. Espero tomen nota de todo. Bendiciones.